Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en este nuevo capítulo, nueva entrega de Clase Empresarial. Hoy tenemos a una universidad por allá a comienzos a finales de los 70, pues comienza la historia de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, muy emparentada también en el recuerdo, yo creo que de muchos de nuestros oyentes a través de Cámara FM, como también quienes nos están viendo a través del canal YouTube de la Cámara de Comercio, muy emparentada en el recuerdo con esa gran escuela de minas, de donde pues surgieron inmensos profesionales, ingenieros de todo tipo, que marcaron la historia no solo de Antioquia, sino de buena parte del país. Hoy ya con 41 años, esta es una universidad que hace parte de un reducido y muy selecto grupo de instituciones educativas con procesos de alta calidad en Colombia. Y aquí en Clase Empresarial pues tenemos a la persona que está liderando los nuevos rumbos de esa transformación académica, de esa transformación organizacional de esta institución desde el 29 de noviembre oficialmente de 2022. José Manuel Restrepo, un economista de gran reconocimiento en el país, exministro de Hacienda y de Crédito Público, exministro de Comercio, ambas dignidades en el gobierno de Iván Duque, con una destacada trayectoria profesional de más de 25 años en el mundo académico. Rector, qué gusto tenerlo aquí en esta cabina de Cámara FM. ¿Cómo ha estado? Muy bien, muchas gracias, Nacho. Un saludo muy especial a ti, un saludo a todos los que nos están oyendo aquí en Cámara FM, sobre todo a todos los oyentes del programa Clase Empresarial. Qué grato estar aquí entre empresarios, entre emprendedores, entre pequeños, micro, medianos, grandes empresarios. Un público muy importante para el país, para la generación de empleo, para la construcción de equidad, para contribuir a que haya más ingresos en nuestra sociedad. Muy grato estar aquí siempre. Usted bien lo ha dicho, es la emisora de los comerciantes y de los empresarios aquí en nuestro departamento. Rector, 6 meses ya prácticamente al frente de la EIA. Balance de de este medio año. Pues un balance muy positivo en el sentido de que efectivamente, como tú decías, Nacho, estoy en una institución que representa excelencia de excelencia. ¿Por qué digo excelencia de excelencia? Pues porque hoy la EIA recibe, con base en las pruebas de Estado, los mejores estudiantes de Colombia y particularmente en el caso de Antioquia, los mejores estudiantes de Antioquia. Y le entrega al país los mejores estudiantes de Antioquia. Y en algunos programas número 1 del país y en otros programas entre el 1 y el 3 a nivel nacional. Eso es importante decirlo porque es una institución que representa calidad, es una institución que representa compromiso con el conocimiento, con la frontera del conocimiento. Entonces ha sido muy grato estar en esta institución en el marco además de la celebración de sus 45 años. Tú lo decías, 1978 fue el origen con 27 grandes visionarios que tomaron la decisión de crear una escuela a imagen y semejanza de la Escuela de Minas. Y es que la Escuela de Minas, para los antioqueños y para Colombia, es el germen, claro, el kinder de los empresarios del país. Así es. Y allí se formaron esos grandes empresarios del país. Siguiendo esa imagen y semejanza de la Escuela de Minas, se crea la EIA, en su momento Escuela de Ingeniería de Antioquia. Y esto con el tiempo pues ha seguido demostrando que siguen existiendo empresarios, pero ya no solamente empresarios, es que el último ministro de Educación, Alejandro Gaviria, es egresado de la EIA. Y así como él, podría señalar muchas más personas. Es una institución que, entre otras, además, hoy representa innovación, emprendimiento de base tecnológica, tecnología de cuarta revolución industrial, sostenibilidad, competitividad, todos temas muy orientados al mundo empresarial moderno, al mundo empresarial que está en frontera. De esa convergencia, de ser una escuela no más que de ingeniería en todas sus ramas, a ser una convergencia de varias escuelas que ya la vamos a explicar, vamos a estar hablando más adelante, pero yo quisiera, aprovechando que usted es un hombre con un largo recorrido, no solo en lo académico, sino también en el gobierno, en lo político, a usted le tocó ser ministro en un momento de alta incertidumbre, como pandemia. Yo quisiera preguntarle, rector, la incertidumbre, los momentos de incertidumbre, ¿qué tan
recomendables son para hacer grandes proyectos, para aventurarse en grandes acometidos? Dicen que ser ministro es difícil, y lo es, porque implica una cantidad de responsabilidades, de dificultades, de problemas. Yo fui ministro de Comercio, Industria y Turismo en un momento muy importante, inicio del 2000, finales del 2018, y logramos en ese año y medio inicial que el turismo, la industria y el comercio crecieran a cifra récord al cierre del 2019 y primeros meses del 2020. Pero ahí es donde viene la dificultad mayor, que fue una pandemia, para la cual nadie estaba preparado. Así que después de obtener el mejor resultado en la historia en crecimiento de comercio, en crecimiento de industria y en turismo, tuvimos el peor año en el 2020, justo por la pandemia. Entonces ahí es donde nos enfrentamos a incertidumbres gigantescas. Y claro, las incertidumbres son motivo para crear. Nos tocó crear muchísimo. Nosotros creamos más de 135 medidas distintas en numerosos decretos de emergencia económica, que en el fondo son leyes de la República, y le hicimos de la mano del sector empresarial. Así que con las cámaras de comercio construimos todo el tiempo, con los gremios construimos todo el tiempo a través de ese escenario de incertidumbre. Es decir, lejos de que esos escenarios paralicen al empresario, paralicen la industria, paralicen los procesos. No, como no paralizaron al sector, a la política pública, tampoco paralizaron al empresario. La verdad es que los empresarios se reinventaron, hicieron reingeniería, revisaron procesos, disminuyeron costos, encontraron fuentes adicionales de ingresos y muchos salieron adelante. Y nosotros tuvimos que hacer lo propio con instrumentos y medidas nuevas. Yo, por ejemplo, aprobé en el Congreso de la República como ministro de Comercio la ley de turismo, después de casi más de 20 años donde no se aprobaba una ley de turismo, la ley del emprendimiento, el acuerdo de libre comercio con el Reino Unido. Fueron 3 proyectos muy importantes en el curso en el Congreso de la República. Y después, como ministro de Hacienda, vino el otro momento difícil que yo lo llamo la post-pandemia, en donde era ver cómo lográbamos salir después de haber gastado más, invertido más para sostener política social, para lograr sostener programas como el subsidio a la nómina, programas como las garantías de crédito para el sector empresarial. Y recoger un ánimo decaído, además, un ánimo contrastado. Y un momento muy difícil, claro, porque fue en el momento más difícil, y ahí viene otra incertidumbre, una incertidumbre muy compleja que implicó la creación de un proyecto de reforma tributaria en medio de un momento difícil, y esa fue la ley de inversión social, pero hoy vemos resultados muy positivos, resultados 2 positivos, 2021-2022, récord de crecimiento en la historia del mundo. En el caso del 2022, el mayor crecimiento de la historia, o comparativamente con la OECD, el primero, el número 1. Y en el año 2021, el número 3 de los países de la OCDE. Recuperación de la totalidad del empleo que se perdió en pandemia. Lo acabamos de ver, recuperación y mejoramiento de los indicadores de pobreza, especialmente pobreza multidimensional. Se recuperaron casi 1.4 millones de personas que habían caído en pobreza extrema. Luego fue un avance muy importante en materia social. Quizás en donde los indicadores sí no son tan positivos son precisamente en los de educación, una deserción altísima. Ahí se perdieron de verdad conquistas que ya se habían logrado. Usted, al frente de una institución universitaria, las universidades sufrieron un golpe tremendo de deserción, niveles entre algunas el 15%, otras el 20%, incluso algunas el 30%. ¿Cómo estuvo la EIA en ese sentido? La EIA adoptó una decisión o varias decisiones. Primero, un programa muy elaborado, profundo, de becas y financiación a todas las familias. Entonces, logramos sostener buena parte de la población estudiantil, quizá la mayoría, si no toda la población estudiantil. Tuvimos también un programa muy fortalecido en materia de salud, para salud mental, especialmente para los jóvenes, porque es que las familias sufrieron mucho en el marco de la pandemia y la salud mental se afectó. Nosotros tuvimos que multiplicar casi que por 3 o 4 el acceso a psicólogos y a personas especialistas en temas de salud mental, y eso permitió sostener también otra parte de la población estudiantil. Entonces, con financiación, con bienestar, con trabajos en materia de salud, nosotros logramos sostener la población estudiantil en la institución, pero pues no dejó de ser difícil, porque entre otras, además, la pandemia pues significó una problemática importante para las familias, pues para las personas en general. Claro. Volvamos usted como líder de la EIA. Cada rector, cada líder tiene una especie pone un sello definido. Acaba de pasar una rectoría de muchos años, cerca de 26 años, la de Carlos Felipe Londoño, que incluso estuvo aquí en este programa un par de veces. Usted es un hombre
familiarizado con este tipo de responsabilidades académicas. Usted fue rector del Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA, también fue vicerrector e incluso rector de la Universidad del Rosario, rector de la Fundación Empresarial de la Cámara de Comercio de Bogotá. ¿Qué es lo que a usted más lo inspira, rector? Cuando usted asume este tipo de responsabilidades, cuál es como la gran caja de herramientas que lleva? La más importante es que soy un apasionado y enamorado de la educación. Y soy un enamorado de la educación no vista de la forma tradicional, que es lo objetivo de la educación, el dato, el indicador, el ranking, el número, la evaluación. Eso es importante, pero no es lo sustantivo. Lo sustantivo es lo subjetivo de la educación. La pasión, la felicidad, la motivación, la responsabilidad, la integridad, la ética. Eso es lo que hoy en día tiene que ser sustantivo en la formación de una persona. ¿Eso cómo se inculca? Esa impronta, ¿cómo se marca? Dicen que el ejemplo no es la mejor forma de aprender, sino la única. Primero por el ejemplo, segundo por el ejemplo, tercero por el ejemplo. Es decir, se transmite culturalmente desde los profesores, desde los administrativos, desde el propio rector. Hay que empezar a irradiar en nuestros jóvenes ese sentido. Pero también soy un abanderado de que las instituciones de educación superior, y mucho más la IA, que está en los temas más importantes de frontera de conocimiento, tiene que estar abanderando innovación y emprendimiento de base tecnológica, tiene que estar abanderando las tecnologías de cuarta revolución industrial, el Internet de las cosas, blockchain, inteligencia artificial, ahora que es tan importante, la robótica. Y en materia de salud, que es nuestra otra área, el área nueva, más nueva, claro. Tiene que estar en lo que son esas enfermedades crónicas y la manera como se responde con la tecnología, con la humanización, con el servicio al paciente, con el alma, como dice el Hospital Pablo Tobón Uribe, que es nuestro aliado estratégico. Un foco muy especial de la rectoría de José Manuel Restrepo es la sostenibilidad. Sí. En ese sentido, ¿qué está pasando? ¿Qué han tenido que adecuar? ¿Qué cambios están surgiendo allí en la IA para ser más sostenibles? La sostenibilidad arranca por la propia institución. Hicimos un esfuerzo en estos meses, logramos que Corantioquia nos reconociera como el campus más sostenible de Antioquia y es muy importante. Voy a dar algunos ejemplos. Hoy la IA tiene cerca del 30% de la energía que consume la produce directamente la IA. Y vamos a cerrar este año con el 50%. Es un ejemplo de sostenibilidad. Un campus hecho a la medida de la preocupación por nuestra casa común, que es el medio ambiente. Otro ejemplo de sostenibilidad. Sostenibilidad social. Acabamos de lanzar un programa de becas, Ingenia Oportunidades, que lo que busca es abrirle oportunidades al talento sobresaliente del país, no Antioquia solamente, del país, que tiene el interés de estar en una institución de excelencia como la IA y que tiene el talento para estar en una institución como la IA. Eso es una oportunidad en donde sin convocatoria, sin trámites, el que tenga la prueba de estado sobresaliente y es admitido, entra a la institución con un programa de becas que llega incluso hasta el 50% y quiero seguir avanzando en esa dirección, porque esta es una institución incluyente. Y lo otro es, la sostenibilidad también se refleja en una universidad que teóricamente rompe sus muros y se abre a la sociedad, y lo hemos hecho recientemente. Espacios culturales. En la semana pasada tuvimos a la Comuna 13 en la universidad, con emprendedores, con música, con cultura, con conversaciones. De alguna manera es una universidad, está en el municipio de Envigado, está en la parte alta de Las Palmas, parecieran allá como resguardados, como al margen de la ciudad. ¿Qué tanto la ciudad, qué tanto Medellín, qué tanto el Valle de Aburrá se involucran en lo que ocurre allá? ¿Qué tanto es un espacio de diálogo? Eso es lo que queremos, abrir el espacio hacia el Valle de Aburrá y abrir el espacio también hacia el oriente antioqueño. Yo estoy haciendo un gran esfuerzo porque al final estoy en el borde en liderar todo ese proceso de transformación de la visión 2040 de Antioquia de la región del oriente y la integración al Valle de Aburrá naturalmente, por razones obvias. Nuestro papel pues sigue siendo en Aburrá, pero tiene una relación muy estrecha con el oriente antioqueño. Y lo que quiero ahora es hacerlo para todo el país, porque es que la IA tiene tanta excelencia académica que no se puede quedar solamente en Antioquia. La próxima semana voy a la región del Sinú a recoger y hacer encuentros con rectores, con empresarios, con padres de familia, con protagonistas de la vida de Córdoba y del departamento de Sucre. Y vamos a hacer después lo propio en el eje cafetero y así sucesivamente por el resto del país. Es que esta es una institución del país. Claro, exactamente. Quizás con lo que hay que romper, y obviamente hace rato se viene rompiendo, pero es que Antioquia se mire el ombligo, que ha sido una práctica tan común. Y eso significa abrirse también al mundo. Hoy la EA tiene un dato que no tiene ninguna universidad en Colombia. El 40% de sus estudiantes de pregrado
tiene por lo menos una experiencia internacional, llámese un intercambio o doble titulación con Universidad del Exterior. Es significativo. ¿Cuál es el paso siguiente? Muchos más programas en oferta bilingüe, en inglés, aprovechando además que casi el 60% de nuestra población estudiantil domina el inglés. Eso es una oportunidad gigantesca. Abrirse también al relacionamiento con instituciones del más alto nivel de América Latina, de Norteamérica, de Europa y del Asia. Abrirse a oportunidades también en el Oriente Próximo, a países como Israel, donde hay mecas del emprendimiento, de la innovación, lo mismo con China, lo mismo con otros países del Asia y también naturalmente con Estados Unidos y Canadá. Rector, ya al inicio de esta conversación usted nos había adelantado algo de esa convergencia de saberes de las escuelas. Hablemos de ello, ya 6 años, eso es en el mundo de la academia, eso es nada, eso es un bebé, 6 años de la Escuela de Ciencias de Vida. 6 años y ya es la escuela, yo creo, número 1 de Antioquia en medicina. Y hay que decirlo de frente, es que el programa de medicina de la IA se hace con el mejor aliado posible estratégico que puede uno tener, que es el Hospital Pablo Tobón Uribe. Ninguna otra universidad de Antioquia tiene ese relacionamiento como el que nosotros tenemos de carácter estratégico. Es que no es que los estudiantes roten por el Hospital Pablo Tobón, eso lo tiene mucha gente. Es que los dos son los socios estratégicos del programa de medicina. Y ya lo estamos viendo con los estudiantes. ¿Qué implica eso? Eso implica que nosotros y el Hospital Pablo Tobón, juntos, en una alianza estratégica, en una externalidad positiva mutua, lo que logramos es contribuir a esa idea de que el Hospital Pablo Tobón Uribe es un hospital como organización de conocimiento. Ustedes saben que el Hospital Pablo Tobón Uribe es el único en Antioquia que es acreditado en los Estados Unidos por la Joint Commission de los Estados Unidos. Ustedes saben que el Hospital Pablo Tobón Uribe es el número 10 de América Latina, el número 5 de Colombia, el único de Antioquia. En un ranking que ha sabido mantener durante varios años. Todo el tiempo. Exactamente. Todo el tiempo. No es algo nuevo. Yo creo que eso es muy significativo, porque eso significa que el estudiante está en la IA, donde tiene toda la formación en ciencia básica, en tecnología en salud, en el área biomédica, y pasa a las áreas clínicas en el mejor sitio posible para aprender área clínica, que es en el hospital, con los especialistas del Hospital Pablo Tobón Uribe y con la experiencia de la práctica médica en el Hospital Pablo Tobón Uribe, con énfasis además en enfermedades crónicas. Esto no es medicina funcional, esto es medicina basada en la evidencia, es medicina de verdad en profundidad de lo que el mundo necesita de nivel de especialización, porque hay medicinas de otro nivel, esta es una medicina de cuarto nivel de complejidad, en el hospital, que es cuarto nivel de complejidad, más apropiado para esa formación clínica. ¿Se imagina uno cuál será la cantidad de investigaciones médicas que saldrán de esa alianza? Y ya están saliendo, nosotros tenemos ya un grupo de investigación clínico que lo acabamos de construir en conjunto con el Pablo Tobón Uribe. El Pablo Tobón tiene sus propias experiencias también en materia de investigación. Le hemos incorporado todo el tema de tecnología, por ejemplo, inteligencia artificial en el mundo de la salud. Eso está revolucionando el mundo de la salud. Y así como eso, podría señalar otros ejemplos de cómo la robótica se introdujo también en el mundo de la medicina. Nosotros lo que queremos es estar en frontera y de nuevo, no para Antioquia, no para Colombia, sino para el mundo entero. Es que es demasiado importante las perspectivas de la medicina en el país, de la medicina basada en la evidencia. Estamos en clase empresarial hoy conversando con José Manuel Restrepo, el rector de la Universidad EIA, exministro de Comercio, exministro de Hacienda y Crédito Público, un hombre con una amplísima trayectoria, ha sido rector de otras universidades a su vez en Bogotá y en otros lugares. Rector, desde lo gerencial, desde movilizar liderazgos, son mundos muy distintos, la política, la empresa, la academia, son muy diferentes, ¿cómo se complementan? Tienen un punto en común y es que tanto desde la academia como desde la empresa, como desde el sector público se construye bien común, más allá del bien particular. Es más, una buena experiencia en lo público, una buena experiencia en la academia, siempre tener en consideración ese compromiso con el bien común o con el bien público. Tienen en común que al final un buen sector público como un buen sector privado se nutre del talento, entonces es la fuente de talento para hacer mejor política pública, como también es la fuente de talento para hacer mejores emprendimientos, startups, mejor desarrollo empresarial. Hay que lograr construir consensos también, porque son espacios, en el caso de la academia, con un equipo profesoral con distintas opiniones. Universidad significa unidad en medio de la diversidad. Son escenarios diversos. Hombre, la política pública también.
Y eso fue lo que yo hice con la reforma tributaria en su momento de ley de inversión social. Esa reforma tributaria primero fue la que pasó más rápidamente en el Congreso de la República, con una mayoría de casi, por ejemplo, en la Cámara, 3, 4 en contra, no más. Incluso de los partidos de la oposición votando a favor, la mayoría de ellos. Además, usted venía precisamente a tratar de apagar una posición muy radical de Carrasquilla, ¿cierto? Bueno, eso lo dices tú. Yo lo que digo es que se construyó el consenso. Se generó diálogo. Se habló con el distinto. No significa unanimidad, como tampoco se logra unanimidad en una universidad. Pero sí es muy importante estar abierto a la escucha, Venga. con sentido empático. Y las universidades, y esa es mi opinión personal, particularmente la IA, tienen que avanzar a formar liderazgos empáticos, liderados basados en el otro. Por eso estamos trabajando con el Centro Fe y Culturas en el liderazgo Ubuntu, que es soy porque tú eres, reconocer al otro para construir un liderazgo más efectivo. Lo están viendo y lo están escuchando. Usted es un hombre que le apuesta, y eso se lo reconocemos a los consensos. ¿Dónde hay un mayor reto de construir consensos entre empresarios, entre políticos, entre académicos? Todos Porque son son mundos complejos. Son escenarios todos complejos y en todos los escenarios hay necesidad de construir consenso. ¿Sabe por qué? Porque nos estamos acostumbrando como sociedad, y no solamente Colombia, el mundo entero, a esa lógica de construir sociedad basado en que lo de antes no sirve, todo está podrido, Tierra arrasada. todo es corrupto, no sirve nada, absolutamente nada de lo que se ha construido, y entonces lo que se termina es destruyendo sobre lo construido. Lo triste es que políticamente eso hay veces pasa en una orilla política, ideológica, y la otra orilla está jugando a lo mismo. Entonces las dos orillas juegan exactamente a lo mismo. Llega un momento donde lo que hay que hacer es romper ese modelo y decir, no, venga a ver, ¿cuáles son los proyectos colectivos? ¿En qué nos ponemos a poner de acuerdo? ¿Por qué no somos capaces de no quedarnos en la orilla del puente, sino recorrer el puente y descubrir que en la mitad de él hay propósitos comunes? Por ejemplo, más empleo, menos pobreza, menos inequidad, más desarrollo, más crecimiento, más y mejor empresa. Eso es posible y eso pasa en el sector privado, en el sector público y en la academia. Quizás más fácil es lo que usted dice, ver cuál es, identificar qué es lo que a los dos nos conviene que ponerse en los zapatos del otro exclusivamente. Pero eso ha pasado en Antioquia en el pasado. Eso digamos, recientemente se ha roto un poco, pero en el pasado pasó. Sí. O sea, ¿cómo Antioquia supera semejante momento de violencia, de terrorismo, de dificultades en donde nadie quería llegar a Medellín porque no le interesaba, porque era peligroso, etcétera? Y hoy en día es la mejor marca de turismo de Colombia. Hoy en día es el destino número 1 del mundo en nómadas digitales. Hoy en día es el destino número 1 de eventos culturales, musicales de Colombia. Hoy en día es el escenario natural de la capital de la cultura de Colombia frente al mundo. En algún momento usted dice que incluso Antioquia debe ser buena parte del que apalanque la reindustrialización del país y a partir de estos elementos que usted está dando. Y no solo la reindustrialización por la vía industrial, sino también el escenario natural de desarrollo de emprendimientos, de servicios basados en conocimiento. Porque es que es capital creativa. Es la capital de los nómadas digitales. Es la capital de startups que hoy en día trabajan en temas de software, de outsourcing en ingenierías, en arquitectura, en servicios, entre otros temas. Y además es un escenario natural, porque históricamente así lo fue, con la Escuela de Minas, después con la EA, que en su momento significó el desarrollo de una industria que hoy en día todavía recoge resultados, pero hoy lo que estamos viendo es una Antioquia que está trabajando en una industria en esa cadena de long tail, es decir, nichos de alto impacto. Voy a poner un ejemplo, Bioestetic, por ejemplo, es una compañía aquí en la zona que hoy en día le vende al mundo. Y así como ese, yo podría señalar miles de ejemplos. Y súmele a eso en el caso de Antioquia, de la agroindustria, el destino del aguacate, que hoy en día está copando los mercados internacionales. Y yo espero que pronto el pimentón también, que se le abrió recientemente mercado a nivel internacional. El mango también se le unió recientemente. Que es, entre otros, además me tocó a mí la negociación del tema sanitario, entre otros asuntos. Yo creo que hay una enorme oportunidad de ese desarrollo industrial que se nutrirá además de ese puerto, el puerto de Antioquia, que va a ser muy importante para la conexión con el mundo. José Manuel, imposible dejarlo pasar a usted por acá, por esta cabina de Cámara FM, sin preguntarle por esa nueva alianza entre
Cámara de Comercio, Gobernación de Antioquia y la Universidad EIA. Esa nueva alianza que intenta de alguna manera como impulsar productividad y competitividad en las macroregiones de Antioquia. ¿Por qué ¿En no, qué consiste? por qué nos reunimos nosotros como gobernación y la Cámara de Comercio de Antioquia, eh, de Medellín para Antioquia? Nosotros nos reunimos porque tenemos dos propósitos comunes, o tres: productividad, competitividad y desarrollo territorial. Los oyentes me preguntarán por qué productividad y competitividad. Porque así como tenemos una escuela de ingeniería y ciencias básicas, tenemos una escuela de ciencias económicas y administrativas. Programas impresionantes, el de ingeniería financiera, número 1 en Colombia, no en Antioquia, en Colombia y de lejos con respecto a cualquier otro programa en el mundo de las finanzas. El de ingeniería administrativa y el de economía, con énfasis en bioeconomía, que yo creo que es un valor agregado del programa porque es algo distinto para Colombia, aprovechando que somos el segundo país más biodiverso del mundo. Entonces, pensando en productividad y competitividad, dijimos, bueno, ¿cómo irradiamos o cómo logramos el desarrollo de proyectos que permitan que el departamento se desarrolle en productividad y competitividad, pero con énfasis en desarrollo territorial, es decir, con énfasis en los territorios de Antioquia? Entonces identificamos los tres macroprocesos territoriales de Antioquia, cuáles son las preocupaciones de productividad y competitividad y construimos esos proyectos para que la visión 2040 tenga y se nutra. Aquí hay algo que me parece nuevo y rico aprovechar que usted está aquí para que nos ilustre. Los antioqueños muy tradicionalmente habituados a hablar de 9 subregiones. Y aquí estamos hablando ya es de 3 mega subregiones. La médula, lo que llaman una ciudad larga de 4 corazones, la Antioquia nororiental y la Antioquia pacífica biodiversa. Explíquenos un poquitico, Mire, Juan Manuel. eso lo que significa es que hay que ver Antioquia. Mire, hay que hacer un tránsito de la manera como se ve Antioquia. Antioquia en el pasado se ha visto, incluso en el presente se ha visto como un departamento mediano o grande dentro de un país mediano o pequeño. Hay que transitar a que Antioquia se vea como un país pequeño en el mundo. Y eso no significa que Antioquia se vaya a separar del país, ni más faltaba. Pero eso sí lo que significa es que Antioquia, visto de esa manera, compite con Costa Rica sin problema, compite con Panamá sin problema, compite con Singapur. Así es. Digamos que ahí estamos Claro, más en ciertas atrás. especialidades. Pero hay cómo verse de esa manera. Piense ustedes en las comunidades autonómicas de España, por ejemplo, como se han visto históricamente. Entonces, visto de esa manera, dentro de Antioquia hay esa región de los cuatro corazones conectados, de los 4 niveles que se conectan, que es donde está, llamémoslo, la médula del desarrollo productivo de Antioquia. Pero ese desarrollo productivo tiene una potencia biodiversa cerca del Pacífico y tiene una potencia hacia el norte que la conecta con el Caribe y que la conecta con el mundo, entre otros temas. Entonces, lo que hay que ver es esa Antioquia, visto de esa manera, cómo se conecta con el mercado local, cómo se conecta con el mercado internacional y cómo se potencian sus capacidades productivas y competitivas. ¿Cómo es posible, rector, que hayamos como región, ha habido muchos líderes que han visionado eso, que hayamos estado tan lejanos de semejante oportunidad de ser el departamento, el segundo departamento con más costa sobre el Caribe y el mar para los antioqueños? Sigue siendo algo ajeno. Y eso no puede ser de esa manera. También es que para eso es que se han venido haciendo esfuerzos importantes en materia de infraestructura vial y ahora portuaria, porque eso nos conecta con esa zona, por lo menos con la región del Caribe. Nosotros tenemos que buscar también una mayor conexión con esa región biodiversa del Pacífico y ese es otro camino muy importante a desarrollar. Entonces hay que hacer un gran esfuerzo con conectarse con distintos territorios del país alrededor de los 3 activos que hacen poderoso Antioquia, que son la biodiversidad. Somos, insisto, el segundo país más biodiverso del mundo y Antioquia tiene mucho de biodiversidad. Piense usted, por ejemplo, en la zona de Río Claro. Es una zona magnífica, fantástica. Somos también tenemos un enorme potencial en cultura representado en la gastronomía, en la música, en la literatura, en la historia, en el patrimonio arquitectónico, en esas expresiones culturales. Y finalmente el talento de la gente del antioqueño, que es un talento emprendedor, innovador, metelón, berraco, que saca los proyectos adelante. A propósito de sacarlos adelante, una vez que a través de esta alianza, Cámara de Comercio, Gobernación y EIA, se caractericen esos proyectos, ¿quién los va a priorizar? ¿Quién va a abanderar que eso se haga realidad?
No, lo que nosotros necesitamos es ejercer un liderazgo lo suficientemente fuerte para que ya con los actores que van a estar al frente de la política pública, territorial, gobernaciones y alcaldías, podamos construir con ellos cómo introducir un escenario de priorización de esos proyectos, pero además demostrando que los proyectos son indispensables y son necesarios basado en ¿qué? En su aporte a la productividad y en su aporte a la competitividad. Rector, ya terminando esta charla y agradeciéndole inmensamente que hubiese venido hasta aquí, hasta la cabina de Cámara FM 95.9, ¿a qué recurre José Manuel Restrepo cuando quiere actualizarse, cuando quiere estar a tono con los tiempos, con sus desafíos? ¿Qué hace usted? ¿Dónde se alimenta? No, yo sigo siendo investigador. De hecho, incluso le digo, yo tomé la decisión de que mi primera actuación en la EA era ser profesor del curso de Economía General. Yo dicto el curso de Economía General en la EA y simultáneamente con eso soy investigador. A mí me gusta estar en frontera de la discusión, por ejemplo, de para dónde va la ingeniería, la tecnología. Entonces consulto mucho documentos recientes que publican instituciones del más alto nivel del mundo, como MIT, por ejemplo, Harvard, Olin College, Babson College, de Europa también. Estoy permanentemente en interacción con investigadores del mundo. Viajo próximamente a Bath, en el Reino Unido, a un congreso de educación superior. Estoy permanentemente pendiente de las discusiones de educación superior. Yo soy egresado de la Universidad de Bath y allá vamos a tener una participación pues, en su evento más importante en materia de educación superior al año. Luego me conecto con el conocimiento y hago el esfuerzo por estar en esas cadenas y redes de discusión de nuevo conocimiento y de nuevos temas en educación superior a través, entre otras, de la actividad investigativa que no la dejo de tener. Y como tengo mi columna que recorre varios territorios de Colombia, Cartagena o Bolívar, el departamento del Atlántico, el departamento del Valle, el departamento de Antioquia, el departamento del Huila, pues también estoy conectado con esos temas. ¿Qué no puede perder de vista un líder del mundo académico como usted? No, un líder del mundo académico pues tiene que tener varias características. Primero, no se puede desactualizar, tiene que estar en frontera de la discusión de conocimiento, tiene que estar permanentemente actualizado en los temas de innovación, emprendimiento de base tecnológica y tiene que tener un contacto permanente con los actores con quienes ejerce ese liderazgo, es decir, con la comunidad académica en este caso, con los estudiantes, con los padres de familia, con los profesores, con los administrativos. Yo estoy en contacto con los estudiantes todo el día. José Manuel, se nos acabó el tiempo. José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, en nombre de la Cámara de Comercio, de los empresarios afiliados, gracias por este tiempo, por estos minuticos que nos regaló y pues que pueda seguir consolidando todo lo que tiene en mente para la Universidad EIA. Muchas gracias y un saludo muy especial también a todos los oyentes de 95.9 de la Cámara FM. Muchas gracias por esta invitación. Felicitar a la Cámara en cabeza de Lina Vélez porque ha hecho una tarea encomiable, destacable y que sin duda alguna continuará en esa misma senda sobresaliente. Es bien notable el presente de la EIA y eso lo reconoce el país y lo reconocen las múltiples universidades en el mundo donde ustedes también incluso tienen alianzas. Así es, y yo creo que van a seguir siendo de esa manera. Estamos haciendo una institución que además es personalizada, muy pequeña, eso no lo tiene ninguna universidad en Antioquia, porque es que cuando uno tiene 2.300 estudiantes, uno no tiene códigos ni números, uno tiene personas, seres humanos que está transformando. Y ese es un valor que vamos a seguir cosechando. Exactamente, de alguna manera también estaba en los principios fundacionales, que no fuera masiva. Y no me interesa, y no me interesa que sea masiva, y me interesa es ser esa escuela de nicho especializada, personalizada, innovadora, emprendedora, en relación con el sector empresarial, cosa que pues nadie puede replicar porque es que es muy difícil ya replicar algo tan especial. Rector, un placer. Cuídese mucho. Muchas gracias. Gracias a ustedes por acompañarnos dentro de 8 días. Otra voz empresarial aquí en Clase Empresarial. Cuídense bastante. Las estrategias gerenciales de empresas que nos inspiran en las voces de quienes las lideran. Clase Empresarial, programa de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.